8 de la noche, 5 minutos. Saludamos a esta hora a los usuarios que continúan conectados con nosotros. Esto es Sala de Prensa y, por supuesto, el tema para abordar en la noche de hoy tiene que ver con el Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, lo que representa esta hora. Vamos a estar llevando a cabo esa conversación con dos expertos invitados en materia de derechos humanos, mientras vemos también la señal en vivo a esta hora desde el Gran Hotel en Oslo, allí en Noruega. Vamos a saludar inicialmente a Natasha Rojas Silva, quien es consultora y profesora de Derechos Humanos, quien nos va a acompañar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, y además nos acompaña también Sebastián Vitar, docente internacionalista de la Universidad de los Andes. A Natasha y a Sebastián, bienvenidos o buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, ya entendiendo y reconociendo, luego de todo el recuento que hemos hecho de lo que fue más temprano la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de Paz, tratar de entender lo que representa este reconocimiento, más allá también del logro personal, del mérito que también acredita a María Corina Machado como digamos, de recibir este galardón. ¿Qué representa esto para la democracia en Venezuela y qué representa esto también para los derechos humanos? Se lo preguntó a Natasha. Bueno, algo que deja muy claro hoy, que es una discusión que se abre desde el mismo momento que se da el anuncio, es una discusión incómoda que se ha evitado por muchas organizaciones en muchos espacios, es esa relación profunda que existe entre la democracia, los derechos humanos y la paz. Y no es posible pensar ninguno de estos tres escenarios, de estas tres condiciones separadas bajo ninguna circunstancia. Es necesario que se den de manera conjunta, y es algo que precisamente veíamos en el discurso hoy del presidente del comité, donde hablaban específicamente de su labor como política, su labor dentro de la política, pero también del elemento de lo político de los derechos humanos. Sí, señora, de hecho hizo un recuento mencionando situaciones y personas que han sido víctimas de la violación de los derechos humanos en medio del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? Que escuchemos ese discurso, que escuchemos además el llamado al final que hace directamente Nicolás Maduro para que se haga a un lado justamente del liderazgo de nuestro país vecino de Venezuela. Quiero ir con usted, Sebastián, para que nos hable de eso, de cómo se pone en los ojos del mundo una vez más la situación en Venezuela. Sí, la entrega del Premio Nobel es tremendamente poderosa y puede, de hecho, cambiar el curso de un conflicto, de una situación. El Premio Nobel no se entrega solamente a personas que ya han logrado un cambio en su país, se entrega a personas que están tratando de lograrlo, y muchas veces el Comité del Nobel es consciente de que al entregar ese premio están dándole una plataforma para que esa persona pueda llevar su lucha mucho más adelante. Recordemos que en el caso de Colombia, en el caso de Juan Manuel Santos, ese premio se le entregó en el momento más difícil alrededor del plebiscito de la paz. Es decir, posiblemente hay personas que creen que Juan Manuel Santos posiblemente ni siquiera hubiera continuado de la forma como continuó si no hubiera tenido el respaldo del premio Nobel. Y en el caso de María Corina, lo que se le está dando es una plataforma gigantesca, un apoyo gigantesco. Le están diciendo a Maduro que el mundo está mirando con muy buenos ojos lo que está haciendo María Corina, y que Maduro no tiene la libertad de tomar cualquier decisión frente a la vida y la seguridad de María Corina. Y además es un gran impulso hacia la lucha de los venezolanos por tener una democracia y un país libre una vez más. Entonces el comité es consciente de todo el apoyo que le está dando a la causa de María Corina, no como un logro, sino como un proceso que está en marcha. Pero ahora, ¿cómo aprovechar esta oportunidad, entendiendo también todo el trabajo que ya se ha hecho previo, toda la lucha que llevan los venezolanos, al parecer sin conseguir el objetivo principal, que es derrotar el régimen chavista, el régimen en ese momento de Nicolás Maduro? ¿De qué manera se aprovecha mejor, entendiendo que eso es un tema de corresponsabilidad y es un tema que incluso digamos, ha tenido como consecuencia el riesgo que han corrido también cientos de venezolanos precisamente por esta lucha, Natasha? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué queda? ¿Qué resta por hacer aprovechando esa gran pantalla, esa gran vitrina?
Bueno, bien, como tú acabas de mencionar, es un gran espacio para volver a visibilizar la situación de Venezuela. Algo que nos preocupa mucho quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos en la situación de Venezuela era que este tema empezaba a bajar la importancia en el escenario internacional. Era un tema un poco que ya se dejaba de lado diciendo es como una causa perdida y ya no lo vamos a tocar. Y eso debemos aprovecharlo, es una pantalla para Natasha, visibilizar. perdón, te interrumpo. Estamos viendo movimiento hasta ahora en el balcón. Es la señal en vivo que tenemos desde Oslo, Noruega. Están abriendo las puertas del balcón del Gran Hotel allí en Oslo, Noruega. Estábamos a la expectativa de la aparición de María Corina Machado. Más temprano había hecho su aparición su hija junto con su hermano Ricardo. Y ahora, aunque se había confirmado que no iba a salir al balcón, al parecer hay movimiento a esta hora, lo que podría representar aparentemente la aparición de María Corina Machado allí en el balcón del Gran Hotel en Oslo, Noruega. Es la expectativa que hay en ese momento, el movimiento que se está presentando. Vamos a ver lo que puede pasar en los próximos minutos. Se había dicho, a su llegada a Oslo posiblemente podría presentarse este saludo, esta aparición en el balcón. Ya se había casi que cancelado esa posibilidad, pero estamos viendo el movimiento y eso teniendo en cuenta que a esta hora también, cuando son las 8 de la noche, 11 minutos aquí en Colombia, hay mucha gente todavía ahí en los alrededores, alrededor de más de 30 personas, lo mostrábamos hace algunos minutos, esperando ese saludo, esperando esa confirmación, esperando esa imagen que confirma en efecto que está María Corina Machado en Oslo. Tenemos la confirmación, por supuesto, oficial, el recuento que nos han hecho nuestros corresponsales allí en ese punto, pero lo que resta es esta imagen, la imagen que, por supuesto, le confirma al mundo esa gran hazaña, el logro de María Corina Machado, haberse salido, haber logrado salir de su país, de Venezuela, donde se encontraba en la clandestinidad, para llegar a Oslo. Mientras vemos la imagen y estamos a la expectativa de la aparición, Natasha, qué pena la interrupción. Vuelvo con usted entonces para escucharle sobre lo que queda, sobre lo que tiene que pasar también aprovechando esa gran vitrina, le preguntaba Natasha. Sí, precisamente, y viene en la línea de lo que tú decías, algo que comentabas es una hazaña poder llegar allí a recibir un reconocimiento que en cualquier otra circunstancia, y como bien hace un momento lo mencionaba, en el caso de Juan Manuel Santos, no significó una hazaña y que esto sea una muestra para el mundo de lo que se vive en Venezuela, que en Venezuela no hay una democracia, que en Venezuela estamos hablando de un régimen autoritario. ¿Qué mayor muestra que esto que está pasando? Y lo segundo que yo creo que hay que aprovechar de alguna manera es este camino que abre ahora el comité con este discurso donde hace un reconocimiento también de la responsabilidad de la misma comunidad internacional y de otros estados que cayeron un poco en ese juego de facilitar la violación de derechos humanos o al menos mirar al lado y cobró muchísimas víctimas durante estos años. Sí, señor, que cobró muchísimas víctimas durante esos años, víctimas que se pudieron recordar hoy en medio de la ceremonia también llena de tanto simbolismo como lo hemos reiterado aquí en Noticias Caracol en vivo, ahora en sala de prensa, en este bloque en el que analizamos lo que puede pasar, las implicaciones de este momento que representa un momento histórico, podríamos afirmarlo, un momento histórico para los venezolanos, todo lo que podría incrementar también en ese propósito de lucha, los venezolanos que estuvieron muy a la expectativa también desde su tierra sobre esto que sucedió, los múltiples mensajes y los llamados que se hacen desde Noruega y en medio del contexto de la entrega del Premio Nobel de Paz, Sebastián. Sí, la verdad es que es al mismo tiempo muy emocionante saber que María Corina pudo escapar básicamente de la represión del régimen de Maduro, que pudo salir de Venezuela a pesar de todos los peligros a los que ella se enfrenta en su vida diaria. Vimos como en la última manifestación que ella estuvo, ella fue retenida por el régimen y fue O sea que obligada a nosotros grabar un no video. podemos llamar a lo... Y el ver que ella pudo salir a pesar de que se demoró porque él no pudo llegar a la propia entrega de su premio, pues es muy emocionante saber que lo pudo lograr. Y no lo pudo lograr sola. Es muy importante reconocer que dentro de Venezuela tiene un montón de aliados
y muchas veces esos aliados incluyen personas de las fuerzas militares, personas que tal vez la paran en un retén y que le permiten seguir, personas que saben en dónde está y en vez de reprimirla o de detenerla, le permiten salir de Venezuela. Es decir, María Corina ha logrado establecer una red de seguridad y de apoyo de un montón de personas dentro de Venezuela que le están garantizando esta capacidad de salir. Pero es muy diciente que ya no lo haya podido hacer 3 o 4 días antes para que hubiera podido estar ahí hoy para recibir el premio. Entonces, como decía Natasha hace un momento, es un testimonio del nivel de represión que se vive en Venezuela, el que una receptora del premio Nobel no haya podido salir tranquilamente por un aeropuerto enfrente de todo el mundo, sino que ha tenido que escapar de la manera más clandestina posible. Y lo segundo es los países que le prestaron a ella el apoyo para salir de Venezuela. Es decir, el apoyo a la comunidad internacional que le está permitiendo a María Corina llegar a recibir este premio. Esto es muy emocionante, no solamente ella y lo que ella representa y el pueblo venezolano como se está viendo en este momento reconocido por el premio Nobel, sino porque nos está mostrando que es una coyuntura muy favorable en este momento a favor de la oposición en Venezuela. Y María Corina es una figura muy importante porque la oposición lleva desde los 90 tratando de sacar al chavismo del poder, pero la oposición ha estado muy fragmentada. La oposición no ha logrado tener una coherencia que le permita tener una sola voz. La voz de María Corina se ha convertido en esa voz. Y con el premio Nobel se refuerza muchísimo que ella es esa voz de la oposición en Venezuela. Entonces ahora ya tenemos con quién hacer oposición en Venezuela. Ya el mundo tiene hacia quién mirar para apoyar. Eso no quiere decir de todas maneras que una transición democrática en Venezuela esté garantizada o que haya completa homogeneidad dentro de Venezuela. Va a seguir habiendo chavistas toda la vida, va a seguir habiendo personas en la oposición que no siguen a María Corina y seguramente establecer un gobierno de transición democrático en Venezuela va a ser muy complicado, pero lo que sí nos da mucha esperanza es que ahora tenemos un referente, una mujer luchadora, una mujer muy valiente, extremadamente valiente y una mujer que además ha hecho todo sin recurrir a la violencia. Entonces es clarísimo lo importante de lo simbólico de este momento y hacia dónde nos manda hacia el futuro. Sí, y usted toca un punto muy importante y es el punto de vista también geopolítico, porque en medio del discurso de Georgen Frignes, él incluso hacía mención cuando hizo el llamado a Nicolás Maduro, ese llamado tajante a renunciar, a hacerse a un lado, a aceptar los resultados de las elecciones, incluso mencionaba los países que respaldan también el régimen de Nicolás Maduro. Hablemos de esos dos contrastes, ¿no? Quien respalda el régimen y quienes respaldan a la oposición y lo que representa eso en medio de la lucha, y este otro, digamos, punto que se suma, que es el Premio Nobel de Paz. Sí, pues yo creo que ningún país debe apoyar a la oposición o a Maduro porque sí. Todos los países deben apoyar el proceso democrático en Venezuela y el proceso democrático en Venezuela dejó como ganador a Edmundo González y al movimiento de María Corina. Es decir, Nicolás Maduro es un usurpador del poder en Venezuela porque él perdió las elecciones. Y cualquier país, no importa si su gobernante es de izquierda, de derecha, no importa si es europeo, latinoamericano, todos los países deben apoyar el proceso democrático en Venezuela. Y si en ese proceso eventualmente ganara legítimamente una persona que sea de chavista y se compromete a respetar la Constitución y a dejar el poder legítimamente y a establecer el Estado de Derecho, pues todos los países deberíamos rodear esa victoria. Es decir, aquí no estamos hablando de que la ideología de María Corina nos guste o no. De hecho, habrá muchas críticas a los aspectos individuales de cada persona en el mundo político. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que María Corina representa el proceso democrático que ganó en las elecciones presidenciales. Entonces, lo que tienen que hacer todos los países de Europa y de los Estados Unidos y de América Latina es apoyar el proceso democrático. Yo creo que afortunadamente nos estamos moviendo hacia allá.
Obviamente tenemos unos países que siguen apoyando a Maduro y es muy preocupante. Tenemos unos elementos dentro del gobierno colombiano que apoyan abiertamente a Maduro y eso es muy preocupante. Tenemos una posición demasiado ambigua del presidente Petro que no nos permite tener una posición de Estado que favorezca la democracia. Pero en general en el mundo nos estamos moviendo hacia un apoyo hacia la democracia en Venezuela, no necesariamente hacia una persona en particular. Ahora, ese espacio yo creo que es clave, Natasha, para hablar cuando decimos los derechos humanos que están siendo violentados, sobre cuáles estamos hablando, cuál es el panorama, recordemos, un poco más complejo que se vive allí en Venezuela. Bueno, algo que quiero mencionar y bien como estaban comentando y venía en la conversación, esto no se trata en términos ideológicos, sino precisamente el centro de toda la discusión en Venezuela, junto al lado de la democracia, tiene que ver con la garantía de los derechos humanos. Y en Venezuela es aún peor, porque en Venezuela estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de gravísimas violaciones a un conjunto de derechos que se supone que habíamos avanzado en la humanidad para preservarlos lo suficiente y que precisamente como estábamos conversando, se buscaran las garantías independientemente de ideologías de resguardar a la población. Y en estos casos en Venezuela, por ejemplo, estamos enfrentando desapariciones forzadas. Estamos presentando casos de torturas. Lo que vivimos en los últimos días fue el traslado de varios presos políticos y los familiares no saben en dónde se encuentran. Lo que vimos y con lo que empieza el discurso, que lo trata de poner en el ejemplo y sobre la mesa, es el caso de la detención de una menor de edad, donde tienen además casi que todos los miembros de su familia simplemente por pedir información de una persona que habían detenido y presionando para que otra se entregue. Entonces en Venezuela hay una escalada que se produce en los últimos años y lo que vemos hoy es un nivel represivo que va de manera generalizada, sin ningún tipo de límite, y por eso hoy hablamos que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y por eso tenemos este proceso en la Corte Penal Internacional, que esto es algo que quisiera agregar, algo que estábamos conversando hace un momento. Este también es un buen escenario para poder retomar la responsabilidad individual que acarrea esta violación de derechos y el apoyo que debe darse a instituciones tan importantes y a organismos tan importantes y valiosos para el sistema como lo es la Corte Penal Internacional. Y como bien estábamos diciendo, hoy puede ser Venezuela. Lamentablemente, esto puede ocurrir en otros países y en otros escenarios, y lo que se esperaría es ese sostenimiento de la comunidad internacional y de la comunidad regional. Y de la comunidad regional, sí señora, y teniendo en cuenta este panorama que es tan claro, que hoy día o en este momento en particular está más que nunca en los ojos del mundo, la pregunta clave es ¿por qué no sucede nada, Natasha? ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar para que cambie este panorama? ¿Qué tiene que pasar para que haya un cambio en la realidad política, democrática de Venezuela? Bueno, hay algo que yo quiero resaltar y es, no, no quiero romantizar esto porque se ha sufrido mucho durante estas décadas, pero la población venezolana, pese a todo lo que ha sucedido, tiene una gran vocación democrática y pacífica. Y por eso cada vez que se tratan de pintar esos escenarios de una posible guerra civil y estos enfrentamientos, no estamos hablando de escenarios reales. Lo que vemos es un régimen altamente represivo atacando a una población que está desarmada y una población que además se le ha empujado a un nivel de pobreza y a unas condiciones de vida indignas tan lamentables y tan dramáticos que no tienen las herramientas para poder enfrentar un régimen de estas condiciones, un régimen profundamente violento. Y precisamente quisiéramos tener esa fórmula y por eso se ha insistido mucho en las vías democráticas. Y las vías democráticas debería ser lo que prevalece y por eso precisamente lo que se está tratando de rescatar hoy es el apoyo de la comunidad internacional. Algo que nos duele mucho y que ha sido muy costoso y que fue un retroceso en el tema de Venezuela fue perder el apoyo internacional y el apoyo internacional a los procesos democráticos, el apoyo internacional a reconocer el proceso electoral que se dio el año pasado. Lamentablemente retrocedimos y estamos tratando de ganar esos espacios y es parte de lo que falta para que en Venezuela precisamente haya democracia y haya justicia.
Sí, señor. Mucha atención, que acaba de salir a esta hora María Corina Machado a hacer su saludo allí en el balcón del Gran Hotel de Oslo. Retomamos entonces la transmisión también para Noticias Caracol en vivo y Sala de Prensa. Lo que está pasando a esta hora, el momento que se está viviendo. Yo quisiera con Natasha, que es venezolana también, Natasha, preguntarle como venezolana, ¿usted qué siente cuando ve estas imágenes? Muy, muy emocionante. Bueno, Se nota que han cambiado los muy planes difícil. a cada rato, ¿no? Natasha, la escuchamos. Ya retomamos la señal con Natasha mientras seguimos viendo las imágenes de lo que está pasando a esta hora allí en los alrededores del Gran Hotel de Oslo. No fue suficiente para María Corina con el saludo desde el balcón. Tenía ella que hacer este encuentro cercano con los venezolanos. Ahí los está abrazando, les está dirigiendo diferentes mensajes. La alegría, la emoción del encuentro, de volverla a ver luego de tanto tiempo también en medio de la clandestinidad. Natasha, retomamos la comunicación con usted, le preguntaba qué se siente ver estas imágenes para una venezolana como usted, además con todo el conocimiento que tiene frente a lo que ha representado y las amenazas para los derechos humanos, lo decíamos en principio, de su país, el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué significan estos abrazos? Bueno, como decía hace un momento, lo primero es el reencuentro. Creo que es una palabra que está en el centro de las emociones de todos los venezolanos desde hace muchísimos años. Esto es un reencuentro que también es simbólico, lo decía hace un momento, para tantas familias que están separadas, para tantas familias que llevan años sin poder verse. Y por otro lado, algo que probablemente no está en la mayoría de los titulares ya, porque el tema de Venezuela, lo que decía al principio, empieza a pasar a un segundo plano. Lo que han sido las últimas semanas, lo que ha sido el último mes y medio, 2 meses, ha sido de un nivel de represión brutal en el contexto venezolano. La gente no alcanza a imaginar lo que se está viviendo, y además todo lo que está pasando con las condiciones de vida, la inflación, la escasez, los problemas de servicios públicos. Y esta imagen y esto que está sucediendo y lo que significa es poderle llevar un poco de esperanza a la población venezolana, que es posible un cambio, que es posible la justicia en Venezuela, que es posible la responsabilidad de quienes han cometido estos crímenes atroces, y sobre todo de una manera pacífica, que es lo que busca la población venezolana. Sebastián, también lo escuchamos a usted. La misma pregunta para usted, ya como conocedor del contexto político también de Venezuela, lo que podría representar esta imagen. Sí, pues esta imagen llega en un contexto muy cargado de expectativas frente a una posible caída del régimen de Maduro o una decisión de Maduro de salir del poder. Es decir, no es que esté garantizado de ninguna manera, por supuesto que no, pero estamos en el contexto de una presencia militar gigantesca de los Estados Unidos en el Caribe, unas amenazas muy directas de Donald Trump frente al régimen de Maduro, y específicamente la amenaza de hacer posibles ataques en tierra que podrían incluir instalaciones militares dentro de Venezuela, dado que los Estados Unidos considera a Maduro y al régimen como parte de un cartel narcotraficante. También aparece en medio de una discusión sobre la legitimidad del régimen y el evidente robo de las elecciones que hizo Maduro, y de la ausencia de Rusia y de China frente a la amenaza de los Estados Unidos. Es decir, Venezuela se siente cada vez, o el régimen de Maduro se siente cada vez más alejado de la posibilidad de que existiera una intervención de Rusia o de China para defenderlo. Entonces estamos en un contexto geopolítico muy tensionante, muy complejo, en donde la oposición dentro de Venezuela tiene unas expectativas extremadamente altas de que esto no se quede así. Es decir, de que no pase el tiempo, de que no pase 1 mes, 2 meses, 3 meses y Maduro siga ahí y no pase nada. La expectativa en este momento nunca ha sido tan alta frente a la posibilidad de la caída del régimen de Maduro. Ahora, no está claro de ninguna manera
cómo podría darse ese cambio. No está claro de ninguna manera que Maduro vaya a salir del poder. No está claro de ninguna manera que unos ataques dentro de Venezuela lleven a que realmente haya un cambio de gobierno. Tampoco está claro si hay un cambio de gobierno, cuál va a ser el nivel de estabilidad de esa transición. Porque recordemos que las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela están increíblemente cooptadas por el chavismo. Es decir, lo que mantiene a Maduro en el poder es la manera como desde Chávez y Maduro lograron hacer que las Fuerzas Armadas fueran 100% chavistas. Y les entregaron un montón de corrupción, les entregaron plata del petróleo, les entregaron plata, les permitieron mezclarse con actividades ilegales. Y esas fuerzas militares dentro de Venezuela no solamente son chavistas, son parte de este régimen criminal. Entonces, una transición hacia una Venezuela democrática implicaría un cambio fundamental en las Fuerzas Armadas. Pues no tenemos ninguna claridad sobre cómo podría darse ese cambio. Sería extremadamente complejo, nada nos garantiza que vaya a pasar, pero esta imagen de María Corina, el premio Nobel y la presencia de los Estados Unidos en el Caribe con toda esa cantidad de poder militar han hecho que la expectativa sea para la oposición en Venezuela que el régimen de Maduro va a caer en cuestión de días o de horas. Y esa expectativa crece y crece todos los días. Entonces estamos en un momento muy complejo porque es muy emocionante, está lleno de esperanza ver estas imágenes, pero al mismo tiempo estamos en una realidad extremadamente compleja. Y como decía Natasha hace un momento, el régimen de Maduro está respondiendo de la manera más brutal de represión posible para aferrarse al poder. Entonces, al mismo tiempo que está la esperanza, está la brutalidad del régimen. Y esto añade a la complejidad. Yo espero que muy rápidamente esto se transforme en una salida democrática, pacífica, una salida en donde los venezolanos puedan manifestarse en las calles, puedan llenarse de esperanza para salir a la calle a protestar, a exigir el regreso de la democracia, pero sin el miedo a la represión brutal de las Fuerzas Armadas, que es lo que ha pasado cada vez que los venezolanos han salido a protestar. Pues yo sí espero que haya un cambio, sin embargo no podemos ser ingenuos y creer que Maduro no es un dictador atroz como ha sido hasta el momento. Sebastián, y mientras lo escuchamos, estamos viendo las imágenes, insistimos, no fue suficiente con el saludo desde el balcón y no fue suficiente con saludarlos de cerca. Está abrazando uno por uno todas las personas que se encuentran en este momento allí en el Gran Hotel de Oslo, uno por uno. A través de su cuenta de X, de hecho, le dieron un significado a este abrazo que se ha tomado el tiempo de hacerlo a buena parte de las personas que se encuentran allí. Dice: el abrazo que necesita toda Venezuela, gracias. Es el abrazo que hoy está compartiendo a esta hora con las personas que se encuentran agolpadas allí, las decenas de personas que se encuentran en el hotel, en el Gran Hotel de Oslo. Lo decíamos más temprano cuando escuchábamos a su hija, Ana Corina Sosa, decía que muy emotiva, estaba esperando también poderle darle un abrazo a su mamá y hablaba de que ese abrazo es el que necesita todo el país, que necesitan darse todas las familias que ya llevan años, que suman años de encontrarse separados en medio de ese camino de búsqueda también de oportunidades por cuenta de la muy crítica situación en materia económica, de seguridad, en todo sentido que se vive en el país vecino, en Venezuela. Pues hoy ese abrazo, en efecto, como lo vemos manifestado en estas imágenes, se extendió, no se limitó ni siquiera solo a la familia, sino también para todos los venezolanos que encuentran de alguna manera una forma de reconfortarse, como lo decía Natasha, y quiero volver con usted, Natasha, ese reencuentro también tan importante y tan valioso para lo que se viene y que alimenta de alguna manera, o que alimenta definitivamente, podríamos afirmarlo, esa motivación de lucha, Natasha.
Sí, bueno, yo quiero retomar algo que dice Sebastián sobre esto no significa y esto, digamos, yo entiendo también como esta euforia que se vive al interior de Venezuela, que eso significa que se vaya a dar una transición ya en los términos en los que se desearía, por supuesto, una transición, como decía, pacífica, que se dieran los mejores términos y sin ningún tipo de impunidad. Aquí el camino todavía es muy largo y es muy difícil. Y algo que quisiera resaltar pese a todo eso que mencionas es que la situación de la población venezolana en este momento no da espera y ese es el gran problema. Aquí se mezcla una profunda esperanza por un cambio y una población que quiere volver, que se ha visto forzada a huir, pero también una población que está resistiendo, como decía al inicio, con unas condiciones adversas muy complejas en este momento, que empieza un poco a rondear ese fantasma de esa hambruna y esa profunda oscuridad que se vivió en el 2017 y que nos preocupa muchísimo, porque aquí se cruzan un montón de elementos que son muy complejos y que están en estas circunstancias. Y por supuesto yo sé que mañana, después de que se haga la rueda de prensa, entonces va a empezar la presión nuevamente de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Será que va a regresar? ¿Será que no va a regresar? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y por qué no ha pasado nada? La gente siempre quiere, obviamente en esta profunda ansiedad que vivimos los venezolanos diariamente, tener una respuesta y una solución ya frente y conocer y sobre todo bajar como este nivel de incertidumbre que está generando tanta ansiedad y zozobra dentro de la población. Pero esto es un proceso todavía muy largo, como bien Sebastián decía al principio, esto nos demuestra que los planes van cambiando rápidamente, que si bien María Corina Machado y en este caso quienes le acompañan han logrado en muchos casos anticiparse al régimen y han logrado muchas victorias en todo ese recorrido, estamos hablando nuevamente de un régimen profundamente represivo que tiene control de todas las instituciones del Estado y el Estado en su totalidad. Yo tengo mucho temor de qué va a ser el régimen esta noche y cómo va a reaccionar mañana. Y lo dijeron hace unas semanas. Si aquí habían aspectos que podía de alguna forma verse como amenazas, ellos iban a responder contra la población y contra los presos políticos. Sí, señora, el mensaje está sobre la expectativa de lo que vaya a pasar en las próximas horas. Va a ser, por supuesto, parte del desarrollo de esta noticia que hoy día se concentra en las implicaciones, primero, por supuesto, en el recibimiento del Premio Nobel de Paz de María Corina, ahora su llegada, que era lo que tenía al mundo y, por supuesto, a los venezolanos a la expectativa, y lo que va a pasar en las próximas horas, lo que tiene para decir también, sumado al discurso que ya compartió su hija previamente en medio de la ceremonia oficial de la entrega del Premio Nobel. Ahí la vemos acompañada ya entrando al hotel con su familia, quienes la acompañaron en ese momento de encuentro precisamente con la gente que se encuentra allí, presente desde muy temprano y que se mantuvo incluso hasta esta hora, cuando es la madrugada allí en Oslo. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó más temprano con esa primera aparición de María Corina Machado en el balcón del Gran Hotel de Oslo. Finalmente, este miércoles en Oslo, luego de más de 10 meses en la clandestinidad, la referente política venezolana... Ya les vamos a recordar la imagen con el sonido ambiente, de hecho, de lo vivido, que fue muy emotivo, María Corina entonando el himno de Venezuela. Escuchemos. Y vamos a ver también un video que publicaron a través de su cuenta oficial de Instagram, María Corina Machado, que fue previo a ese encuentro, previo a la salida. Ya les estamos enseñando justamente el video en sus pantallas. Aquí está un poco más avanzado, pero es la imagen que ellos también están compartiendo
de lo vivido. Recuerden ustedes que no había, ya se había casi que cancelado esta aparición, pero saca fuerzas María Corina Machado luego de ese gran trayecto que hizo para este encuentro. Escuchemos. Listo, ya les vamos a volver a mostrar el video para que puedan verlo completo, si la tecnología y mis habilidades me lo permiten, pero la idea es poder mostrarles en efecto todo lo que se vivió previamente, y que fue lo que compartieron a través de su cuenta de Instagram. Ya lo tenemos, entonces lo podemos enseñar a nuestros usuarios a esta hora. Ese era el momento que estábamos a la expectativa, ya estaba desde adentro, la escuchamos. De la noche, 54 minutos. Ya vamos cerrando esta emisión de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en vivo, y quiero hacerlo, por supuesto, con un mensaje breve de nuestros dos invitados. Comienzo con usted, Natasha, sobre lo que se viene. Bueno, algo que quisiera mencionar, si bien seguimos con los ojos en Oslo y seguir a María Corina y sobre todo escuchar seguramente lo que quiere compartir mañana en la rueda de prensa, es una petición que tampoco quitemos los ojos sobre Venezuela. Y es lo que mencionaba. Estamos también con mucho temor de la reacción del régimen en las próximas horas. Y así como las cámaras están puestas en esto que está ocurriendo, que es histórico indiscutiblemente, la población venezolana, quienes están allá adentro resistiendo, también nos necesitan y también necesitan que sigamos visibilizando lo que ocurre en el país. Un llamado importantísimo el que hace hasta ahora Natasha. Muchísimas gracias. Sebastián, conclusiones de su parte. Venezuela es nuestro principal aliado potencial, Venezuela son nuestros hermanos, Venezuela es nuestra frontera más importante, Venezuela es donde han venido todos estos migrantes y donde nosotros fuimos en el momento que lo necesitamos. Es decir, nosotros como colombianos no podemos dejar de estar mirando a Venezuela, no podemos dejar de estar mirando lo que pasa, tanto lo que hace el régimen como lo que está pasando en Oslo y el futuro de Venezuela. Entonces no quitemos los ojos de Venezuela, más bien pensemos en todas las oportunidades que pueden llegar si a Venezuela le va bien. A los dos muchísimas gracias y una feliz noche. De esta manera, cuando son las 8 de la noche 56 minutos, terminamos Sala de Prensa, por supuesto con la invitación en breves minutos para nuestra emisión de Noticias Caracol en vivo 9 p.m, donde tendremos ampliación también de esta noticia. Hasta entonces.